Hola, soy Lidiana García y te doy la más cordial bienvenida a Soberanía Consciente, la evolución del podcast de Beyond Resilience Life. Este nuevo espacio nace para acompañarte después de esa primera fase de sanación y de autorregulación y llevarte a la siguiente fase de sanación, esa que te lleva a reconectar con tu verdad e inteligencia divina, tu soberanía y viviendo una vida llena de gozo y plenitud. Aquí compartiremos reflexiones, herramientas y conversaciones que te acompañan y apoyan en esta segunda fase de sanación. Recuerda que aunque soy psicóloga, el contenido de este podcast es solo con fin educativo y no reemplaza la ayuda profesional en salud mental. Estoy muy emocionada de que estés aquí conmigo, así que comencemos. ¿Cómo están todos y todas? Muchas gracias por sintonizar otro episodio. Hoy les quiero contar que voy a hacer una serie de 10 episodios, comenzando con este, para contarles toda la historia detrás del libro y hablarle un poquito más. Estamos en este proceso, como yo diría, en el mes 8 de mi embarazo con mi libro, se lo ponemos de esa manera, y sale en mayo, sale para México y para Centroamérica y luego entonces para Estados Unidos un poco más tarde. Pero quiero contarles, quiero disfrutarme este proceso y quiero llevarlos a este recorrido de hablar de este tema, que no solamente contarles historias, sino también darle un poquito de información sobre este tema de las heridas maternas, cómo nos afectan, cómo nos impactan, cómo me han impactado a mí. Así que eso va a ser parte de estos próximos 10 episodios. Este de hoy voy a contarles el origen, dónde inició todo. Así que eso es lo que esperan el día de hoy. Y aquí voy a comenzar hablando de mi formación. Soy psicóloga, doctora en psicología, porque sé que en Estados Unidos es diferente la formación de psicóloga de América Latina, así que aclaro eso. Para Estados Unidos y Puerto Rico es parte de Estados Unidos, mi educación incluyó unos 4 años en la universidad, luego de haber cumplido mi certificado de high school, que sería la prepa, creo, para algunos países o la secundaria para otros. Luego de eso en la universidad, o sea, ya tenía 18, 17 años. Ahí hice 4 años, que son los años básicos, que le llaman el bachillerato. Y en esos 4 años estudié, lo hice en concentración de ciencias sociales en psicología. Luego de eso, con eso uno no puede ser psicóloga en Puerto Rico ni en Estados Unidos. Con eso puede ser, aunque tienes 4 años que estudiaste psicología y conoces todas las bases, es más bien te puede ayudar para hacer otras cosas, no para psicóloga, para ser case manager, manejadora de casos, cosas así de apoyo, pero no para dar terapia. Luego de eso entonces hice un programa que era de 5 años, que va de ese bachillerato del VA a el PhD, al doctorado en filosofía y en psicología. O sea, se llama así, pero es un doctorado. Y entonces ahí hice este programa que técnicamente completa lo que en Estados Unidos sería maestría y doctorado juntos. Fueron 5 años que parte de eso, el último año, fue completamente práctica. Y le llaman el internado doctoral. Por eso fue que me fui para Estados Unidos. Ese fue el que hice en Los Ángeles. Cuando yo estaba estudiando, o sea, hice 9 años de carrera luego de graduarme de high school. Cuando yo estaba estudiando desde el principio, desde que tenía 18, 19 años, a mí me gustaba trabajar con este tema de prevención, me gustaba hablar con todo esto que tenía que ver con la resiliencia, los factores de riesgo, cómo ayudar, por qué las personas toman diferentes acciones. Me gustaba integrar lo que es la creatividad. Yo me veía haciendo muchas cosas. Me río porque tenía mis compañeros de la universidad que se reían conmigo, que yo decía, no, yo quiero dar clase, yo quiero tener un centro para ayudar a las personas, a dar charlas, aparte de la terapia, yo nunca me vi para hacer simplemente dar terapia uno a uno. El rumbo de la vida te lleva por lugares misteriosos, ¿no? Y cuando me fui para Los Ángeles y en mi formación, yo siempre me veía trabajando con adolescentes. Amaba trabajar con la juventud, no niños, niños, uno no puede necesariamente ser especialista de adolescentes, entonces la formación es para niños y adolescentes juntas. Y ahí me formé de esa manera, mis prácticas las hice con jóvenes y adolescentes. Y entonces, cuando me fui para Los Ángeles, me fui para un internado doctoral a hacer la práctica ya más de lleno,
trabajando con niños y adolescentes. Mientras estaba trabajando con niños y adolescentes, lo más que me gustaban trabajar eran esos que le llamaban rebeldes, esos que le llamaban que nadie les podía entender, esos que se rebelaban contra sus padres, tomaban acciones peligrosas o de riesgo. Eso eran los que a mí me gustaban, los que contestaban, los que estaban así vivos, a mí me fascinaba. Y una de las cosas que más me gustaba era ganarme la confianza con ellos y me la ganaba jugando juegos de mesa. Hubo uno que le enseñé a jugar póker, claro, sin apostar, pero le enseñé a jugar de póker, con arte, de diversas maneras. Pero lo más que me gustaba, aparte de ganarme eso, era poder entonces ayudarles a reconectar con sus padres, mayormente con las madres, porque era la que venía a consulta. Mucha de la gente que yo veía, los padres no estaban involucrados. Sé que las cosas no necesariamente son así para todo el mundo, pero era lo que yo vi. En poder lograr que ellos mejoraran esa relación con su madre, porque en parte lo que yo veía era que era un llamado de atención. Muchos de estos jóvenes estaban desesperados, estaban pidiendo a gritos a través de sus acciones que la mamá, y en el caso de que papá estuviera presente, papá les mirara, les viera, les escuchara, les dieran cariño, les hicieran sentir que ellos tienen valor. Pero no lo van a decir de esa manera. Lo hacían de acciones y me río pensando las diferentes cosas que ellos decían conmigo y que cuando hacíamos sesiones de familia, o sea, mayormente mamá e hijo o hija, salían esas cosas y yo podía decirle, como decimos en Puerto Rico, bien right through, le podía decir como que espérate, le dijiste que no ibas a hacer eso, pero que en verdad era lo que querías, lo que quería era que tu mamá te escuchara porque sientes que tu mamá no te entiende, siente que tu mamá te rechaza, siente que tu mamá no aprueba de las cosas que te estás vistiendo, de tus intereses. Y haces esas cosas, le contestas, le gritas, le tiras la puerta para tratar de ver si tu mamá toma acción. Pero cuando mamá, y aquí de nuevo voy a hablar mamá, pero puede ser papá, los ignoraba o decía, pues yo no puedo trabajar con eso, se cumplía esa idea que ellos tenían de mamá, yo no le importo a mamá. Entonces, poder llegar a esa raíz y trabajar con estas familias, que trabajé estas unidades entre mamá e hijo, eran mis favoritas. A tal punto que todavía guardo una figurita que me regaló una cliente adolescente que tenía 16 años, en ese momento 15, creo que tenía 15, con su mamá. Y esa era una relación para mí era bonita, para la mamá era desesperante. Yo también conectaba con las mamás, aunque en ese momento yo no era mamá. Por 7 años yo trabajé como psicóloga sin ser mamá todavía, pero yo relacionaba con ellos y yo les escuchaba, yo hacía sesiones con ellos y yo no venía con esa cosa de tienes que ser así. Yo buscaba entenderles y ver cómo podía complementarlos. También hubo un supervisor y supervisores que me ayudaron a ver esa otra mirada para no estar completamente 100% del lado del menor, porque también es importante ver si mamá está bien, los hijos van a estar bien. Si mamá se siente capaz de ser mamá, eso va a ayudar la capacidad. Eso yo también tenía reuniones con ellas a solas y si habían papás, pues los involucraba para ayudarle a darle las destrezas de crear esa confianza de poder criar a sus adolescentes. Así que de ahí comienza mi trabajo, trabajando con adolescentes, trabajando con esa unidad mamá e hijo y buscando manera de ayudar. Otra cosa que amaba hacer era jugar juegos de mesa con ellos. Primero que nada, a mí me fascina jugar juegos de mesa. Soy muy competitiva y algo que es muy interesante, en mi casa casi nunca jugaban conmigo y con mi hermana, pero mi hermana y a mí nos fascinaba jugar juegos de mesa. Y para Navidades lo que pedíamos era eso, juegos de mesa, o sea, cuando ya estábamos más grandes luego de las muñecas. Y era tan interesante para mí, y hubo un supervisor también espectaculares que tuve, que trabajaban con adolescentes, que nos enseñaron juegos que no involucraba conocimiento ni nada complicado, porque muchas de las mamás con las que yo trabajaba, pues ellas tenían mucho trabajo, algunas tenían 2, 3 trabajos para poder sustentar financieramente a sus hijos y poder verles reír, jugar, conectar. Nunca me voy a olvidar había una relación madre-hijo que ellos nunca hablaban. El niño estaba en esa fase, 12, 13 años, era bien, yo no quiero hablar con mi mamá. Tenía mucho coraje por situaciones que pasan en Estados Unidos, que los papás tienen que dejar a sus hijos en su país de origen para poder emigrar y luego entonces los van a buscar y esa separación le dolió. Y la persona, o sea, este joven era muy así como muy, no. Cuando traje un juego de mesa que no involucraba hablar,
el que tiene que ver Spot It, que es de que tú miras y tienes que, bueno, no lo voy a describir, lo pongo el link, lo pondré o se lo buscan, Spot It. Y todos riéndose, todos gozando, todo conectando. También a la mamá le ayudó a darle eso como esa confianza de sentirse adecuada, porque ella se sentía tan poco adecuada de criar a sus hijos. Estaba pasando de que estaban esos hijos al punto de que ya no querían hablar español. Entonces ella no hablaba inglés, ellos no hablaban nada o decían que no hablaban nada de español y ella no podía ni comunicarse con nada. Así que traerles estos juegos de mesa que ellos podían conectar, volver a reírse, volver a ser una unidad, la mamá sentirse adecuada, tener momentos tranquilos que no son todos sobre los problemas y verlos a ellos reír, yo me lo disfrutaba grandísimamente. Y de esa manera, si vemos de un punto psicológico, aumentaba y ayudaba a que ellos conectaran y crearan esa relación entre madre e hijos más fuerte. Así que ahí comenzó todo. Y como les dije, miraba a esas mamás desde un lado compasivo. Me costó, porque al principio cuando empecé definitivamente, empecé más bien desde el lado del joven, del menor, de como que no, tienes que ser. Pero cuando me ayudaron con mis supervisores a poder ver y ver desde el lado más compasivo a mamá, tratar de entenderla, de escucharle, porque no podía comprender en ese momento, no era mamá. Y hay cosas que honestamente mi experiencia es hasta que uno no lo es, uno no lo puede entender. Entonces yo trataba de escucharle, de ponerme en su lugar, de entenderles y de mirarles y hablarles desde ese lado compasivo, no desde tienes que hacerlo así, no, ya tratar de ver cuáles son las cosas que se interponen y cómo ayudarle a darles destrezas también para aumentar su confianza, darles destrezas de crianza, de comunicación y de diferentes cosas para también ellas mantenerse siendo en parte la autoridad, porque muchas de ellas perdían por completo y entonces los hijos no les respetaban. Y no desde la autoridad así de que yo mando aquí todo lo que se hace, pero que se ponga, se haya una diferenciación y que ellas se sientan capaces de poder hacerlo. Como les dije, yo no era mamá en ese momento por 7 años. Cuando me convertí en mamá, llevo 7 años ya como psicóloga, trabajando, y antes de eso, pues cuando estaba en la universidad, pues hacía las prácticas. Yo decía, yo soy psicóloga de niños y adolescentes, o sea, yo tomé curso de parto, porque de parto yo no había parido. Pero yo no tomé cursos esos de cambiar el pañal, de crianza. Yo decía, ¿para qué? Si yo soy experta en esto y yo me crié cuidando a primas, o cambié pañales. Mis hijos no fueron los primeros que yo cambié pañales. Que aunque suene raro, hay mucha gente hoy día que sus hijos son los primeros que ellos cambian pañales. Los míos no fueron. Yo había ya cambiado pañales, había cuidado, había dormido niños, había dado leche a mis primas. Y yo me sentía, uff, aquí yo puedo con todo, hasta que, ¡pum! Y te lo juro que esas últimas horas, antes de yo tuve a mi hijo en mi casa, en una piscina, em, o sea, dentro de la casa y toda la cosa, te lo juro que todo estuvo bien hasta el momento que nació, que de momento yo lo veo y me entró como, ¿y ahora qué? Entonces, era como fue una lucha interna porque mucha gente habla de ese momento tan especial y no es que no haya sido especial, pero a la misma vez a mí me vino como esta nube de, ajá, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo es que, o sea, cuando la gente piensa, ¿y con qué se come esto? O sea, ¿y ahora qué hago? Me sentí tan y tan y tan inadecuada. Me sentí que no tenía idea de cómo darle leche a mi hijo, cómo cuidarle, cómo cambiarle el pañal. Me sentí con tanto miedo de esa responsabilidad tan grande de un ser humano. Y mi hijo desde pequeño, probablemente por problemas de cómo fue el parto y todo, él no podía acostarse de espalda. Entonces yo fui de la generación que aunque mis papás pediatras recomendaban acostarlos en la barriga, mi generación era de no, tienes que acostarlo de espalda y envolverlos, el suarón, porque si no se te puede morir. O sea, era todo eso. Y el niño de espalda no quería. No, 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 no. Bueno, que lo llevé a quiropráctico, hice otras cosas, pero entonces desde el principio ya las cosas que me estaban diciendo cómo hacerla con él no encajaban. Y cuando no encajaban era porque se quejaba bien fuerte, lloraba un montón y me sentí súper inadecuada. Luego entonces me dio una mastitis y cuando me dio la mastitis,
A las 2, 3 semanas yo no podía en ese momento, o sea, yo estaba con una fiebre, parecía la influenza, el flu. Y esa separación que tuve que tener, que alguien más, que en ese caso mi mamá, mi suegra, mi tía, creo que estaba todavía, ellos tuvieron que encargarse de mi hijo y me lo traían para el lecho, yo me sacaba, no me recuerdo ya ni qué pasó ahí. Yo dije, aquí pasa algo. Y ahí fue que entonces empecé a poner 3 y 2, 1 de historias de cuando yo era pequeña, que cuando yo nací hubo una separación entre mi mamá y yo, porque tenían un viaje programado, de eso lo hablo más en el libro, pero anyway, no importante los detalles del viaje, lo importante es que hubo una separación que fue corta y que mi mamá también con su mamá cuando fue pequeña tuvo otra separación, ella fue por casa por unas causas médicas que estuvo muy malita y cerca de la muerte cuando estaba recién nacida. Y entonces a ellos dije, wow, y empezó a revolcarse diferentes cosas. Cosas que se seguían repitiendo. Claro, de manera diferente, pero se seguían repitiendo. Y yo decía, qué interesante. Y empecé entonces, pero son cosas que no necesariamente tenía la confianza de preguntarle a mi mamá cómo te sentiste conmigo, pero que ella quiso decir, o sea, escuché hablar que se sintió muy mal por esa separación y eso todavía le causaba llanto. Y yo dije, aquí hay algo. Y poco a poco empecé a explorar lo que ahora puedo ver como mi herida materna. Se activó grandísimamente cuando me convertí en mamá, porque empecé entonces a sentir lo que yo no sentí. Empecé yo como a sentir en mi cuerpo, fue como se activaron estos centros de duelo, de tristeza, de sentirme que no tuve. Y cuando tú estás criando un bebé y estás pendiente al bebé y tienes que darle leche, tienes que hacer esto. En mi caso a mí no me dieron leche materna por poco tiempo. En ese viaje se cortó y luego entonces fue fórmula. Claro, era una época diferente, era la época de fórmula. Pero entonces yo todas las cosas, entonces era, wow, yo no recibí esto. Entonces, mira, tú estás criando un hijo, tú estás también conectando con esa niña interior y con las cosas que tú no recibiste. Y empiezan a activarse unas cosas que yo nada más puedo decirle que es a través de la experiencia. Y ahí yo empecé a notar, tuve que buscar ayuda, busqué ayuda psicológica. Tuve 2 años aproximadamente con una terapéutica que se especializa en la parte somática, que me ayudaba a mí, también a mi hijo. Mi hijo también estaba mostrando unos movimientos que estaba como procesando cosas que probablemente eran del parto. El parto mío fue muy largo con él. Para gente diría normal, viéndolo ahora, parece que había algo que estaba impidiendo que progresara, que él bajara, no se estaba acomodando bien y parece que le dolía y otras cosas que venían energéticamente de nuestro linaje. Entonces ahí yo dije, ok, está interesante, que ayuda, me orienté, empecé a hacer trabajo un poco de niña interior y seguían saliendo heridas, mientras iba criando a mi hijo seguían saliendo heridas y que siguen saliendo, va a cumplir 10 años este año, eso llevo casi 10 años como mamá y siguen saliendo, ahora voy a aventurarme a la adolescencia, vamos a ver cómo es eso, todos los años que trabajé con adolescentes, vamos a ver cómo es eso. Pasando el tiempo, yo estaba era el bachelorette, como una fiesta de despedida de soltera de mi hermana, pero ella lo coordinó, o sea, las amigas lo coordinaron más bien un fin de semana que nos fuimos a quedar a un lugar. Yo me fui a quedar más que un día, creo, porque estaba pues con niños chiquitos y qué sé yo. Cuando fuimos, parte de eso fue parar en un cafecito y había al lado una tienda de arroz. Yo dije, déjame entrar, a mí me gusta entrar a lo que estaban tardando, y yo dije, déjame entrar. Cuando entré, pasé y vi una figurita de mamá e hija. He aquí la figurita de la mamá e hija africanas. Voy a ponerla más cerca a la cámara con todas estas simbologías hermosas, los cristalitos, las prendas, la pantalla, los aretes. Y cuando yo lo vi, me conmovió un montón, a tal punto de que yo dije, yo me lo tengo que llevar. No sé cómo, pero yo me lo tengo, por lo menos no estaba viajando, no era avión, pero yo dije, yo me lo tengo que llevar. Y yo sentí que esa figura me llamó. Y esto fue en el 2000, si no me equivoco, fue creo que 2000, bueno, ahora, no sé ahora mismo. Fueron como 2 años antes, yo creo que fue como el 2019, 2018. Y no, fue después de mi hermana. Anyway, el punto es que yo me la llevé. Sí, fue después de mi hija, 2020, por ahí, 2020, 21. Y yo me la llevé, la envolví para el carro, me la llevé y me fui con ella, y me fui tranquilita. Y la figurita la puse en mi altar, en mi oficina, donde vivíamos. Por eso digo, fue después del 2020. Y entonces, mientras yo tenía la figurita, yo estaba en ese momento conectando mucho con cacao y hacía muchas prácticas de cacaos
sola, me tomaba mi cacao, me sentaba al frente de mi altar, prendía mis velitas y miraba la figurita y yo sentía que la figurita era como, no me hablara, o sea, no es que yo escucho de que ella me dice unas cosas, pero yo sentía que esa figurita me estaba recordando a mí volver a trabajar con la conexión madre-hija. Ya en ese momento ya yo no estaba trabajando mayormente con adolescentes, trabajo en la oficina mayormente con adultos, pero algo me decía como que algún día voy a volver a trabajar con madres e hijos de alguna manera, haciendo un retiro. Parte de mi formación también incluyó cosas que tomé adyacente a como psicóloga. Yo tomé un curso por un año para ser facilitadora de retiros y de programas, talleres para adolescentes y para sus papás. Entonces amaba todo ese tipo de trabajo. Yo miraba la figurita y yo decía algún día, pero aquí está, la pongo con la intención. Pasaron los años, me mudo para Florida. Y cuando me voy a mudar para Florida, de California, que en Los Ángeles yo lo amé y todavía lo amo, yo sabía que la transición iba a ser fuerte, pero que era necesaria. Y yo dije, no quiero llegar porque yo tuve una transición antes de eso, que nos mudamos a Puerto Rico un tiempo y se me hizo muy difícil el duelo de estar en un lugar que no quería estar. Y yo dije, yo voy a hacer una transición lo mejor que yo pueda con la intención, con todo lo que he aprendido espiritual y todo. Y mi amiga Rocío, que trabaja, su handle en Instagram es Water Healing, ella hace unos eventos a través de las diferentes fechas como equinoccio, solsticio, y ese 2022, ese verano, tenía un evento para el solsticio de verano. No recuerdo si fue el 21, 22, 23, era cerca, un sábado, y era bien temprano, había que estar antes del amanecer, como a las 5, algo así, 5:30 de la mañana, no recuerdo ahora. Y yo dije, yo tengo que ir, porque allí en la playa voy a utilizar eso con la intención de despedirme, primero agradecer a Los Ángeles que me dio toda la formación, me dio los años de práctica y fue que yo prácticamente me formé, aunque yo venía con la educación de Puerto Rico, ahí fue donde yo me formé con la práctica como psicóloga, así darle las gracias a la tierra, a los custodios de la tierra, a los indígenas, a las personas, a las energías, a la naturaleza, por todos estos años que fueron más de 12 años de vivir allí y hacer una transición. Rocío me dice, no, perfecto. Entonces allí, en ese evento que fue hermosísimo, en la playa, fueron diferentes personas, incluyendo a esta gran mujer, Ana Flores, y Paula Durán, si no me equivoco el apellido, que también la conocí. Entonces, Paula me dijo, hey, vamos a ir a almorzar, a desayunar luego del evento. Si quieres, vente con nosotros. Y yo dije, perfecto. Fui para allá, estábamos compartiendo con Ana, con Paula, con Rocío, si no me equivoco había otra persona. Y allí estamos hablando de las cosas que queremos, de mi mudanza, bla, bla, bla. Y ellas me dicen, mira, tenemos contacto con las chicas de Se Regalan Dudas, con la productora o la persona que le maneja, y están buscando personas para entrevistar. Creo que sería muy bueno que te entrevistarías antes de que te vayas, porque va a ser en Los Ángeles. Y yo, bueno, pues perfecto. La cosa es que me conectan con las chicas de Se Regalan Dudas y se da. Se da como 2 semanas antes de yo viajar. Ya mi casa estaba la mitad empacada, o sea, era un caos. Voy al episodio que hablamos sobre el burnout. Hacemos el episodio en la casa de una de ellas, todo chévere. El episodio sale en agosto. Ya yo estaba en Florida. Llega diciembre y en ese agosto yo empecé a tomar un curso de constelaciones familiares y en ese curso incluía, semanalmente teníamos que estar, yo le decía como terapia grupal, yo le llamaban las mentes maestras porque era como un mind, anyways, era como un mastermind, pero para mí era como una terapia grupal tensa, porque las dos facilitadoras, cada semana veníamos el grupito, traíamos un tema, iban directo a la raíz y fuertecito, las cosas. Habían veces que yo decía, "Ay, yo no quiero hablar de nada, no tengo nada", y salía algo, o una compañera traía un tema y me revolcaba el mío. Fue un año, ese 2022-2023 fue un año de abrir los ojos, y fue de explorar todo esto de las constelaciones. También los fines de semana teníamos, un fin de semana al mes teníamos el curso, o sea, el taller más así, más lo sábado y domingo, perdón, sábado. La cosa es que, ese curso era más intencionado primero para que uno haga el trabajo individual y luego si querías hacías la formación. Yo estaba en eso y empezó a revolcarse cosas que tenían que ver con la herida materna, con tomar a la madre, como la madre es la fuerza de vida en términos de la abundancia, el éxito, el dinero. Entonces el padre es más como esa fuerza, la disciplina y muchas cosas ahí. Y yo estaba haciendo ese trabajo
Cuando en diciembre, como el 26 de diciembre, me llega un email, y ahí me llegan muchos emails que hay veces que son como raros. Me llega un email de la que eventualmente se convierte en mi editora, diciéndome que es del Grupo Planeta y que tenían un proyecto, no me acuerdo ahora cómo lo puso, pero un proyecto como es tipo de libro, que querían proponérmelo y quería hacer una llamada. La cosa fue que hicimos un Google Meet antes del final del año y ella me dice, mira, te escuché en Se Regalan Dudas, pienso que serías espectacular para escribir un libro sobre el tema de la herida materna. Y ahí fue que yo me quedé como, me puse en shock y hice lo que clásicamente hacía, que ya estoy trabajando para no hacerlo, que dije, yo, pues déjame pensarlo primero y después no, creo que le dije, no, yo no me siento todavía capaz, porque 2 semanas antes tuvimos el taller de la toma de la madre y a mí se me hizo difícil y viene alguien a decirme, escribe un libro sobre la herida materna. A mí fue como que, ay no, pero como yo, quizás yo en 5 años, pero yo ahora estoy trabajando esto. Y me saqué, o sea, por el síndrome del impostor, se apoderó de mí por completo y dijo, la cosa es que ella, bueno, pues qué pena, porque pensamos que sería espectacular. La cosa es que terminamos la conversación, pues yo me voy a hablar con unas amistades, me siento, me hago más enraizamiento y como la segunda semana de enero yo digo, ¿qué te pasa, Lidiana? Si te está llegando esta oportunidad, aprovéchala. Mira qué necesitas hacer para prepararte. Y además esto toma tiempo, no es que vas a escribir un libro. Esto fue en Navidades del 2022. No es que vas a hacer, o sea, eso no va a salir ahora. Tranquila, dile que sí. Y lo vas a escribir bajo lo que, o sea, tú vas a hacer toda la práctica para que puedas a través de ti nacer este libro que está pidiendo. La cosa fue que a las 2 semanas le escribí y le dije, ¿sabes qué? Estamos todos en proceso de aprendizaje. Pienso que sería bueno. Me recordé todos estos años que trabajé con diadas de madres e hijos y toda mi experiencia trabajando como psicóloga y experta en trauma. Y aunque las constelaciones era todavía algo nuevo, ellos querían que yo integrara las constelaciones. Fue como que yo puedo. Vamos, ¿qué te pasa? Y ahí entonces le dije que sí. Luego de eso tardó como unos 6 meses. El contrato no se firmó como hasta 8 meses después, no, un poquito más. Y no empecé a escribir el libro, sino hasta como en octubre del 2023, cuando ya había terminado ese curso, ya había empezado otro, ya había empezado la formación formalmente. Y entonces terminé de escribirlo 2024. Como en 6 meses lo terminé y luego unos cambiecitos aquí y allá. Y desde el 2024 que escribí el manuscrito, no es ahora hasta 2025 que sale. O sea, el proceso de proyectos literarios y de escritura con casas editoriales tiende a tardar. Así que ahí salió. Y con esto, con lo que quiero decirle, el mensaje principal aquí es cuando algo te llama, cuando algo se acerca a ti y uno todavía no se siente preparado, uno todavía no se siente que es capaz, que tiene la información adecuada o correcta. Y cómo entonces confiar, porque el proceso de escritura, que después le contaré en otro, y si alguien tiene preguntas también envíenmelas con mucho gusto, fue otro también que trajo de mí y sacó de mí muchas cosas, pero era esa parte de cuando el alma te susurra, el cuerpo, aunque lo resista, ya lo sabe. Y cómo permitir ser ese canal, ser esa vía por la cual nacen cosas. Antes de eso yo había tomado una formación, bueno, un grupo con Nisha Moodley, que creo que he hablado de ella, y ella hablaba de esa parte, de esa idea del animismo, de cómo conectar con tus creaciones y tu co-crear. No que eres tú. Y así mismo fue que yo intencioné este libro y todo fue. Pero fue a través de mí, a través de mis manos, marcándola en el teclado de la computadora, a través de mis pensamientos, pero yo tuve que hacer mucho para decir, esta, entre comillas, alma del libro quiere salir a través de mí. ¿Y por qué no? Si ya yo tengo la experiencia, tengo una manera de expresarlo, hay cosas que quieren salir a través de ti, porque quieren salir a través de ti, no a través del experto allá o la persona, y aunque pienses que no eres experto de tu vida. Y yo pues, coño, yo decía, yo no soy experta, en ese momento llevaba más de 15 años como terapeuta, o sea, pues, ¿qué más tiempo? Pero es esa idea de estos síndromes del impostor, cuando tenemos internalizado la opresión internalizada y muchas cosas que traigo en el libro que hacen que uno se limite y que uno diga, no, yo no, o mejor esa otra persona, y no, hay cosas que son a través de ti. Y si me estás escuchando aquí
y todavía estás escuchando. Ahí te pregunto, ¿qué hace que sigas escuchando? O sea, hay veces que esta voz puede conectar contigo. Hay personas hay muchos maestros, pero hay maestros particulares que conectan contigo. Por eso es importante no limitarse no, porque ya esa persona está haciéndolo, o no, porque yo no tengo esta experiencia. No, habla desde ti, desde tu experiencia. Vas a poder llegar a unas personas que otras personas no lo pueden llegar. Y entonces este libro me eligió y quizás tú también estés listo, lista para mirar lo que te ha elegido. No solamente a mirarlo, sino también a permitir ser utilizado para algo que quieren hacer a través de ti. Y con eso termino el episodio, pero antes de eso, les quiero decir que no solamente esto es un programa de 10 semanas que voy a estar contando toda esta historia, sino que estoy creando un canal de WhatsApp para ayudar a contar más y dar cosas extras que no cuento aquí necesariamente en este podcast de estas próximas 10 semanas, para ayudarte, a contarte la parte detrás de la historia, pero también ya darte unas destrezas y unas cosas y unas reflexiones en este proceso de sanar estas heridas invisibles como lo es la de la herida materna. Así que te invito a que te unas a nuestro canal de WhatsApp, que también está aquí abajo, para que puedas entonces de esa manera participar. Y ahí voy a tener en el día de hoy, que hoy sale este canal, va a haber un audio íntimo sobre cómo fue ese instante frente a la figura que ya les enseñé y lo que me dijo mi niña interna. Así que únanse y ahí les veo. Muchas gracias por escuchar. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Van a estar saliendo todos los miércoles estos episodios. Este fue el más largo, lo usualmente van a ser más cortos, pero para que sepan. Gracias, gracias. Júntense aquí al canal de WhatsApp para que se enteren mejor y nos vemos entonces. Chao.